Vale, vamos a meternos de lleno en esto. En el análisis de hoy vamos a olvidarnos un poco de esos mitos perfectos y pulidísimos que nos cuentan a veces en el colegio. Vamos a bajar al barro, literalmente. Quiero que miremos esta historia oliendo la pólvora, sintiendo el cansancio extremo de esos soldados comunes, de los campesinos, de las castas, de la gente de a pie que realmente derramó su sangre para forjar un país nuevo. Porque, a ver, esto no fue un cuento de hadas de héroes inmaculados, ¿eh? Fue una insurgencia nacida de la más pura, absoluta y cruda desesperación. Fijaos en esto. A principios del siglo XIX, la Nueva España era la joya de la corona del Imperio español. Sin duda. Pero todo ese brillo de la plata de Guanajuato, toda esa opulencia barroca, ocultaba una grieta social inmensa. Básicamente tenías a una élite enriqueciendo a Madrid a manos llenas. Y por otro lado, la realidad de la gran mayoría. Indígenas y castas completamente atados a la tierra, crujiendo bajo el peso de los tributos. Imaginaos ser un trabajador común en esa época. Te pasabas la vida de sol a sol en el campo, alimentando una máquina gigante que no te dejaba absolutamente nada más que pobreza. 1. El polvorín de Nueva España. Bueno, sabemos que la invasión de Napoleón a España en 1808 fue la chispa política. Pero, y esto es clave, lo que realmente hace estallar todo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 no es la alta política. Cuando el cura Hidalgo toca las campanas en Dolores, no le está soltando un discurso sobre soberanía a un campesino descalzo. ¿Qué va? Le está prometiendo algo mucho más visceral, el fin inmediato de los tributos y que les devuelvan sus tierras. ¡Bum! Esa promesa tan directa fue lo que convirtió a miles de peones en soldados en una sola noche. 2. La marea de macheques. 80.000. Madre mía, es que el número es abrumador. 80.000 personas en cuestión de semanas. Y ojo, no penséis en tropas formadas en academias militares desfilando perfectamente. Para nada. Imaginaos estar ahí en medio. Era una marea humana incontrolable. Esta gente no llevaba mosquetes relucientes. Iban armados con machetes, con palos, con las mismas herramientas que usaban para labrar la tierra. Y sobre todo, llevaban encima siglos de rabia acumulada. Era una fuerza imparable movida únicamente por el hambre. Pero claro, esa rabia desatada es peligrosísima. La toma de la Alhóndiga de Granaditas fue, en fin, un baño de sangre brutal. Tanto que hasta los propios líderes de la insurgencia se aterrorizaron al ver lo que habían soltado. Ese pánico interno llevó a dudar, a paralizarse y al final a la derrota. Menos de un año después, Hidalgo y Allende están fusilados. Y para el soldado raso ver las cabezas de sus líderes colgadas en jaulas, fue un mensaje escalofriante. Era el imperio gritándoles a la cara que se había acabado, que la rebelión estaba muerta. 3. Orden, disciplina y sentimientos. Pero la historia no acaba ahí. Nos vamos a las montañas del sur. Y aquí la cosa cambia por completo gracias a José María Morelos. Morelos coge esa ola de furia caótica y la transforma. Crea un ejército mucho más pequeño, sí, pero increíblemente disciplinado y letal. Enseña a esos campesinos vengativos a ser verdaderos soldados. Pasan de ser una masa enfurecida a una estructura militar en toda regla. Y lo más importante, ya no luchaban por un rey que estaba preso, ahora luchaban por fundar una república. Y esto lo ilustra a la perfección. Con los sentimientos de la nación, Morelos hace algo revolucionario. Le da al soldado de a pie una causa real, legal y tangible por la que arriesgar el pellejo. Ya no es solo vamos a matar al opresor, no. Es establecer por escrito que la esclavitud se acaba para siempre y que hay que frenar esa desigualdad brutal entre los muy ricos y los muy pobres. Por primera vez había un proyecto de país pensado de verdad para los de abajo. Un cambio de juego total. 4. Resistencia en la siega. Tristemente, todo ese genio estratégico se apaga cuando fusilan a Morelos en 1815. Un palo tremendo. El virreinato se frota las manos, creen que han ganado y empiezan a ofrecer indultos. Y muchos, lógicamente exhaustos, lo aceptan. Pero, ¿y los que no? Para los soldados comunes que dijeron yo de aquí no me muevo, la realidad fue hundirse literalmente en el barro, aislados en la sierra, bajo lluvias torrenciales, medio desnudos y muertos de hambre, mantuvieron viva una guerra de guerrillas agónica año tras año. Todo esto mientras en las ciudades las élites brindaban pensando que ya habían limpiado el país de rebeldes. En este punto, todo el peso de la resistencia recae en Vicente Guerrero. Y quiero que os imaginéis esta escena, porque es de película. Tienes a unas tropas absolutamente al límite de sus fuerzas y de repente ven llegar al campamento al propio padre de Guerrero, su padre arrodillado, rogándole que acepte el perdón del rey para salvar la vida. Y Guerrero, delante de sus hombres hambrientos, le contesta con esa frase mítica: «La patria es primero». Esa terquedad brutal fue literalmente lo único que evitó que la llama se apagara en los años más oscuros. 5. Un triunfo irónico.
Y justo cuando parece que esto va a ser una masacre sin fin, la historia nos regala un giro loquísimo. 1820. Hay una revolución en España y el rey tiene que tragarse una constitución liberal. De un día para otro, las élites conservadoras y la Iglesia en Nueva España, los mismos que llevaban 10 años masacrando insurgentes, entran en pánico total. Para no perder sus privilegios ante esta Nueva España moderna, deciden que, anda, ahora sí quieren la independencia. Imaginaos la cara del soldado que lleva 10 años comiendo barro en la sierra. La ironía es gigantesca. Tus peores verdugos ahora quieren lo mismo que tú, pero única y exclusivamente para salvar su propio trasero. Así llegamos a la alianza más pragmática y extraña que os podáis imaginar. Agustín de Iturbide, un militar que había sido la peor pesadilla de los guerrilleros, busca a Vicente Guerrero, enemigos a muerte que se dan el famoso abrazo de Acatempán. Juntos forman un solo ejército y entran en la Ciudad de México. Y fijaos qué casualidad, exactamente 11 años y 11 días después del primer grito de Hidalgo. Sí, se consigue la independencia, pero mediante un pacto político de despachos que sinceramente dejó a muchísimos veteranos rascando la cabeza. 6. El costo de la libertad. Pero bueno, volvamos a poner los pies en la tierra. Se acaba la fiesta, se disipa el humo de los cañonazos de celebración en la capital. ¿Qué le quedó al soldado raso que había sobrevivido a ese infierno de 11 años? Pues un panorama desolador. No volvieron a una utopía, volvieron a un país económicamente reventado, con sus tierras de cultivo convertidas en cenizas. Y lo peor, la independencia política en el papel no borró por arte de magia la desigualdad profunda por la que habían cogido los machetes en primer lugar. Quedaban heridas inmensas que iban a necesitar un siglo entero y más revoluciones para empezar a cerrarse. Al final del día hay una verdad innegable. Todo este dolor inmenso sirvió para que la gente de esa tierra ganara el derecho absoluto a decidir su futuro. Dejaron de ser súbditos. Eso es enorme. Pero, cuando miramos hacia atrás y pensamos en ese soldado común, en esos miles de campesinos anónimos que se dejaron la vida entre la pólvora y el barro, nos queda una reflexión que pone los pelos de punta. Sí, se ganó la libertad para trazar un destino propio, está claro. Pero, después de 11 años de derramar sangre, ¿quién se quedó realmente con las riendas de esta nueva nación?